Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde hoy aquí. Soy Raquel de Rivas y os doy la bienvenida en nombre del Jardín Botánico. En primer lugar, he de disculpar a Jaime Güemes, que es el director de este Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, y a Olga Mayoral, que subdirectora del jardín. Tenían intención de estar aquí, pero están atendiendo cuestiones sobrevenidas. Yo solo tengo intención de, en un minuto, daros la bienvenida a este fantástico espacio, un espacio universitario, un lugar de conservación ex situ de la vegetación, y qué lugar más idóneo para celebrar esto hoy aquí, puesto que vamos a hablar de otra planta, una planta oceánica, una fanerógama, en un lugar en el que el objetivo y el sentido de su existencia es precisamente la conservación de este tipo de especies. Y un paso más, no solo la conservación, sino la necesidad de entender el por qué hemos de conservarlas, qué dependencia tenemos como especie de la existencia de ecosistemas sanos y equilibrados, cuán dependientes somos y cuán prescindibles somos para este tipo de sistemas. Entonces, quienes estamos precisamente poniendo en riesgo la salud de estos espacios somos quienes más los necesitamos. Por lo tanto, todas las acciones y todas las colaboraciones son necesarias y el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia tiene desde hace tiempo como uno de sus objetivos ampliar todo lo que se pueda sus actividades, más allá de la pura conservación, precisamente en este sentido. Y espero que hoy sea una oportunidad para seguir dando pasos así. Así que nada, muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a vosotros, al Jardín Botánico. Yo soy Javier Penades de Fundación Oceanographic. Quiero daros la bienvenida, agradeceros por venir un viernes de puente a compartir esta charla con nosotros. Realmente agradecemos mucho al Jardín Botánico porque no podíamos imaginar un lugar mejor para estar hablando de plantas marinas, ni una mejor compañía. Hoy con nosotros está la doctora Núria Marvà, que viene del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, del IMEDEA. Ha venido desde Baleares y nos va a hablar de este tema de la posidonia pasado, presente, futuro. También Santiago Jiménez, que viene del Instituto de Ecología Litoral de Alicante. Y, por último, Francisco Torner, que es director de gestión del Oceanographic, de Ciudad de las Artes y las Ciencias. Creo que un poco con todos vamos a tener una imagen de esta planta marina y de su importancia. Todos puede ser que nos suene o que sea mucho más común que sepamos que los delfines son mamíferos como nosotros, que evolucionaron en la tierra y regresaron al mar. Pues las plantas superiores también evolucionaron en la tierra y algunas de ellas sufrieron este proceso evolutivo maravilloso en el que volvieron al mar y ahora son parte fundamental de los ecosistemas marinos. Entonces, si os parece bien, vamos a dar paso a la doctora Núria Marvà, porque ella es especialista en ecología marina, ha dedicado muchos años al estudio y a la publicación de trabajos sobre posidonia oceánica en concreto y sobre otros temas de los fondos marinos de nuestros litorales, lo cual le convierte o siempre ha sido una referencia a nivel nacional en estos temas. Así que, pues, Núria, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Uy, qué fuerte suena esto. Bueno, encantada de estar aquí con todos vosotros y muchísimas gracias también al Oceanographic y al Jardín Botànic por haberme invitado y darme la oportunidad de participar hoy en esta mesa redonda. Entonces, como bien ha comentado, voy a hacer un poco una visión general de la posidonia. Primero voy a hablar un poco de las funciones y de la importancia de los servicios ecosistémicos, o lo que se llama servicios ecosistémicos de estas praderas. En general es de todas las praderas submarinas, pero me centraré en las de posidonia oceánica. También hablaré un poco de las características de la posidonia. Hablaré un poco también del estado de conservación y de las amenazas al estado de conservación y luego de actuaciones para
proteger y conservar las praderas que tenemos, así como fomentarla o intentar facilitar la recuperación de la extensión que se ha perdido, como veremos que hemos perdido extensión de praderas de Posidonia. Bueno, en cuanto a las funciones, o sea, la Posidonia es una planta, bueno, forma praderas en la zona costera y proporciona una serie de beneficios para nosotros que son fundamentales. Aumenta la biodiversidad, entre ellas la abundancia de especies comerciales, o sea, son fuente de alimento, no por la planta en sí, pero por los organismos que alberga o organismos que pasan parte de su ciclo de vida en la pradera. Son estructuras que forman la pradera en sí, son defensas costeras frente a procesos erosivos y amortiguan la inundación de las playas. El hecho de que tengamos praderas, pues las playas se inundan menos de lo que se inundarían si no tuviéramos playas. También amortiguan el oleaje, por lo tanto protegen lo que es la playa en sí. Luego son sumideros de carbono muy importantes. Eso significa que capturan a largo plazo cantidades importantes de CO2, con lo cual contribuyen a mitigar o a intentar reducir la cantidad de CO2 que estamos teniendo que estamos inyectando en la atmósfera y está causando el cambio climático. Y protege la costa. Además de mejorar la calidad del agua también. La pradera en sí pues es una zona donde también se capturan nutrientes y se entierran, con lo cual limpian el agua y también quitan partículas en suspensión del agua. O sea que tenemos agua mucho más transparente y más limpia gracias a la presencia de la Posidonia. Como comentaba, la Posidonia crece en la zona costera entre 0 metros y 45 metros de profundidad. Sobre todo es muy habitual en fondos arenosos. Concretamente la Posidonia es una especie endémica del Mediterráneo, o sea, solamente la Posidonia oceánica la encontramos en el Mediterráneo. Como también comentaba antes, es una planta superior, o sea que tiene hojas, rizomas, raíces, hace frutos y también florece. Lo que sí que también la caracteriza es que es una planta, es una hierba, pero con un crecimiento muy lento. Es una planta clonal. Esto significa que hay una semilla que germina y entonces se expande y realmente ocupa el espacio extendiendo los rizomas y de forma vegetativa. Esta es la principal vía de ocupación del espacio. Entonces, el crecimiento de estos clones, o la velocidad a la que ocupan el espacio, es muy lenta. Los clones se expanden cuando crecen rápido a unos 5 centímetros anuales, incrementan el radio, con lo cual, aparte que no siempre la velocidad es la misma, pero una mancha de 1 metro de diámetro tarda varias décadas en producirse, más cerca de 100 que de 10. Florece poco en años normales. Cuando la temperatura es alta, florece mucho más como respuesta al estrés, con lo cual el verano pasado fue muy caluroso, al menos en Baleares y en muchas zonas del Mediterráneo occidental. Y los frutos, la planta florece en otoño y los frutos crecen, se desarrollan durante el invierno, primavera, y ahora más o menos es cuando empiezan a salir. Podéis ver frutos flotando por la superficie de la playa, empezando ahora y a lo largo del mes que viene. Pero estos eventos de floración masiva como hemos tenido este último año no son habituales. Con lo cual, la tasa de formación de nuevos clones o de nuevas manchas que pueden iniciar la recolonización también es lenta. O sea que el proceso de colonización en la que se extiende la pradera en Posidonia es muy lenta. Lo que compensan, o sea, por un lado, tiene un crecimiento muy lento, pero son plantas súper longevas. Un haz de Posidonia que veréis, pues
fácilmente puede tener 10 años, incluso 30. Los clones pueden tener varias decenas de miles de años. O sea, hay clones de más de varios kilómetros y eso, teniendo en cuenta la lentitud de crecimiento, pues indica que aquel clon, o sea, aquel individuo genético ha estado por la zona pues, varias decenas de miles de años para conseguir haber desarrollado un clon de este tamaño. Y las praderas que vemos ahora en nuestras costas, pues fácilmente tienen varios miles de años, o sea, son del Holoceno, o sea, tienen menos de 10.000 años, pero entre 1.000 y 6.000, 8.000 años los tienen. O sea que son ecosistemas súper viejos y también longevos. Pero bueno, este ecosistema, las praderas de Posidonia y concretamente aquí en el Mediterráneo, pues también al crecer en esta zona litoral, en este cinturón tan estrecho tocando a la costa, pues están expuestas a toda la presión antrópica que hay en la costa del Mediterráneo, en este caso, pero esto pasa en todos los continentes. Y por lo tanto pues, están expuestas a descargas de nutrientes, contaminación orgánica, toda la escorrentía urbana y de la costa, una densidad elevada de población y también hay cierto riesgo de hipoxia. Todo esto puede causar el deterioro de las praderas. Entonces, es por esto que a partir de cuando el boom de crecimiento en la costa mediterránea empezó, sobre los años 50 y hacia adelante, pues empezó a haber un poco de concienciación de saber en qué estado están las praderas, ¿no? Entonces, ya desde en los años 60 ha habido interés. Empezó entonces a empezar a haber un poco de interés en monitorizar o hacer seguimientos de las praderas para ver en qué estado de salud estaban, ¿no? Básicamente lo que se sigue como elementos básicos pues es, se miden cambios en extensión, pero cambios en extensión en Posidonia, cuando detectamos cambios en extensión, poca capacidad de reacción para revertir rápidamente los impactos y recuperar la pradera, pues hay, porque la recuperación es muy lenta, pero luego hay seguimiento del porcentaje de cobertura, fragmentación de la pradera y también, sobre todo, densidad, ¿no? A escala de metro cuadrado. Entonces, estos parámetros se iniciaron en Posidonia, pues se iniciaron a monitorizar en los 60, pero luego ha habido un incremento muy importante a partir de los años 90 y luego también a partir del 2000. O sea, después del 2000 hay muchísimos programas de seguimiento de Posidonia a nivel de Mediterráneo, sobre todo Mediterráneo occidental y la parte europea. Y eso ha estado sobre todo impulsado por la aparición de directivas europeas, la Directiva Hábitat en el 92 y luego también la Directiva Marco del Agua Europea, que esto también hay la obligación de seguir el estado de calidad ambiental de las zonas costeras utilizando elementos biológicos como indicadores y en el Mediterráneo uno de los elementos biológicos indicadores son las praderas submarinas. Entonces, gracias a que está habiendo todo este seguimiento, pues se ha podido hacer un análisis de en qué estado, si las praderas han estado en regresión, si han expandido, si están estables y también poder calcular tasas a las que ha habido estos cambios. Entonces, en el caso de Posidonia, pues en extensión, básicamente han habido 3 trabajos, 2 de ellos son estos y otro es el de Tesla, pero las conclusiones son muy similares. Entonces, realmente en extensión,
las praderas de Posidonia, la mayoría de praderas que se han seguido han tenido pérdidas, se ha documentado que ha habido pérdidas en extensión. La magnitud de esta pérdida representa el 13% de la extensión inicial, con lo cual de las praderas que se han seguido, pues estas pérdidas representan un 13% de pérdida. Esto es la pérdida neta, o sea, esto ya tiene en cuenta las praderas que han incrementado en extensión y praderas que no han tenido cambios. O sea, este 13% es el cambio neto, que es negativo, o sea, que es de pérdida de extensión. Y esto es entre creo que era entre los años 60 y el 2014, o bueno, más tarde también que se amplió un poco, dice 29, es 19, perdón. Vale. Pero bueno, no solamente se ha perdido extensión, porque perder extensión es como el impacto ya el más drástico, se ha perdido también cobertura y también densidad. Entonces, bueno, en densidad hay un poco de todo, pero también el balance neto de cambio de densidad ha sido negativo y de un 4% anual, con lo cual, teniendo en cuenta estas tasas de pérdida de densidad a lo largo del tiempo y las pérdidas en extensión, estimamos que es posible que se haya perdido en cuanto a cantidad de Posidonia entre un 13% y más de un 30% desde los años 60 hasta, bueno, ahora hace 10 años. O sea que realmente la Posidonia ha perdido extensión. Esta pérdida de extensión, aparte de perder el hábitat en sí o la planta o la vegetación, pues perdemos también parte de los beneficios que nos aportan, ¿no? O sea, en cuanto a proporcionarnos alimento, pues también seguramente ha habido una disminución, aunque esto no se ha medido, pero en el caso del carbono ha habido una disminución de captura de CO2 respecto a lo que se capturaría en los años 60. Y bueno, esto es significativo porque en el Mediterráneo las praderas de Posidonia es el sumidero principal, si no el único, natural de CO2 que tenemos en el mar Mediterráneo. Luego, bueno, también estas pérdidas se han atribuido a distintas causas. Esto, bueno, en verde se muestra las pérdidas de Posidonia, las causas de pérdida arriba. Ay, perdón, aquí en estas de arriba. Principalmente la causa de pérdida ha sido el deterioro de la calidad del agua. Luego también impactos mecánicos en la línea de costa, tanto por modificación de la costa como por impacto mecánico ya directo a la pradera. Muchas veces las causas no es posible de identificar una causa única porque hay muchos impactos simultáneos a la vez, o sea, muchas veces son causas múltiples. Y sobre todo a partir del 2000 hacia acá está incrementando también las atribuciones de pérdida de pradera, de Posidonia, a eventos extremos. Básicamente son eventos climáticos y aquí es principalmente temperatura, olas de calor. Aunque bueno, también se está viendo que tormentas muy potentes como fue el Gloria también están provocando una pérdida por enterramiento o erosión de praderas de Posidonia. Pero luego también en estos trabajos hay otra vertiente que también es interesante de destacar y es que en Posidonia, igual que en las otras especies que hay en Europa, cuando se ha visto que ha habido incremento de extensión o de densidad de vegetación,
se atribuye, en el caso de Posidonia, se atribuye a intervenciones de manejo. Con lo cual, bueno, esto nos indica que si hacemos intervenciones y mejoramos las condiciones, bueno, básicamente es eliminar presiones en la zona costera, bueno, y veremos que también globalmente, pues podemos mejorar podemos proteger estas praderas. Y aquí, por ejemplo, bueno, son ejemplos de intervenciones a nivel de eliminar las presiones locales a través de decretos y directivas, las directivas europeas, pero también están los decretos autonómicos, como es el que recientemente se ha aprobado aquí en Baleares, en la Comunidad Valenciana, pero también en Baleares tenemos otro. Y también normativa a nivel estatal. Y bueno, aquí lo que muestro es que antes he mostrado tasas de pérdida o pérdida total desde los años 60 hasta ahora. Pero cuando miramos los datos con más detalle, lo que se ve es que, bueno, en la izquierda es de todas las praderas europeas y a la derecha es concretamente de Posidonia, que hay menos datos, pero un poco la tendencia es similar. Y es que las pérdidas mayores de Posidonia y de angiospermas marinas en general en Europa fueron máximas en la década de los 70 y de los 80, básicamente. A partir de la década de los 80, estas tasas ya disminuyeron. Bueno, aquí no podemos poner, porque cada pradera no sabemos exactamente cómo funcionó, pero bueno, coincide en que en los 80 ya empezó a haber un poco de conciencia de que las praderas estaban impactadas y se empezó ya a intentar proteger de cierto modo la pradera en algunas zonas. En los 90 es cuando aparece la Directiva Hábitat, que bueno, también ya, se declaran las zonas LIC, aunque no hay una acción, muchas veces no hay una acción directa en las zonas LIC, pero bueno, tiene que haber ya planes de conservación y etcétera. Y luego ya en los 2000 pues ya también aparece la Directiva Marco, más todo en paralelo políticas a nivel nacional o de las comunidades autónomas y en los otros países también europeos que posiblemente explicarían esta disminución de las tasas de pérdida. Pero no simplemente las actuaciones no solamente se limitan a eliminar las presiones locales, sino que en el caso de Posidonia también es muy importante que alcancemos los objetivos del Acuerdo de París, o sea que es fundamental evitar que alcancemos, que vayamos calentando el planeta a la tasa que estamos calentándolo ahora. O sea, es súper importante que no pasemos los 2 grados o el 1,5 grados, si es posible, a finales de este siglo, para poder conservar la extensión de praderas de Posidonia que tenemos. Posidonia es muy sensible, tiene un umbral térmico de tolerancia, el umbral superior. Bueno, posiblemente varía un poco en las distintas zonas costeras de aquí del Mediterráneo, pero bueno, en Baleares está a 28 grados. Por aquí Valencia es probable que sea similar. En la costa oriental, por ejemplo, Chipre es un pelín más alta, pero en Creta también está similar. O sea, hay pequeñas variaciones, pero bueno, con la velocidad a la que va subiendo la temperatura, por ahora, con el conocimiento que tenemos, es muy probable que si estamos en el escenario de 8.5, que vamos calentando a la velocidad de ahora, pues en estos gráficos se muestra el tiempo en años
en el que se tardaría en que la temperatura local ambiental en verano sea igual a la temperatura de los grados que tolera la Posidonia, que por encima de este umbral ya la planta muere. No muere en plan masivo, pero va muriendo. Entonces, si estamos en el escenario de que continuamos como ahora, pues después de 50 años es muy probable que la Posidonia disminuya muchísimo en todo el Mediterráneo. En cambio, si nos mantenemos a que no pasemos los 2 grados, pues el tiempo se alarga muchísimo más, o sea, ya tardaría varios siglos. Entonces, es muy importante actuar tanto a nivel local, pero también trabajar para evitar hacer que estemos en un escenario de calentamiento bajo. Aquí ahora ponía algunos proyectos en los que actualmente son vigentes en el IMEDEA, que es el instituto donde yo trabajo, en el que investigamos, estamos estudiando la resiliencia de las praderas submarinas al cambio global y en muy gran medida a la temperatura. Y estamos haciendo el seguimiento de 21 praderas distribuidas por Mallorca, Cabrera y Formentera. Este seguimiento ya llevamos 23 años y es relevante continuar los programas de monitorización que existen. Y luego también esto tanto lo miramos a escala de metro cuadrado como luego mediante modelización, que esto estamos en colaboración con otro instituto del CSIC y la Universidad allí en Baleares, en los que miramos como distinta configuración paisajística también puede incrementar la resiliencia de estas praderas. Pero luego también otra vía de hacer intervenciones para recuperar recuperar la extensión de praderas de Posidonia y de otras especies es a través de plantaciones, que esto serviría como catalizador de la recuperación. Hay varios proyectos aquí en el IMEDEA, sobre todo de otro grupo liderado por Jorge Terrados, en el que hacen plantaciones de Posidonia en una zona de Mallorca, del norte, y es bastante exitoso en cuanto a que los fragmentos que han plantado sobreviven. Lo que pasa es que con los proyectos de plantación en Posidonia es muy importante tener en cuenta la lentitud de crecimiento de esta planta, se pueden plantar varios fragmentos o semillas, pero el tiempo a desarrollar una pradera continua pues será de varias décadas, si no es algún siglo. Entonces, es una vía de incrementar. Quizás en zonas donde no hay inicios de recolonización, pues está bien plantar, pero no hay que dejar de lado la recuperación a partir de proteger los espacios que hay pradera alrededor, o de eliminar presiones y que la pradera se pueda recuperar por sí sola. Esto también es otro proyecto en el que están trabajando el grupo de Jorge, también en relación a los proyectos de restauración a través de plantación y también mirando un poco la producción de propágulos, o sea, de semillas y praderas que producen semillas y donde pueden acabar, para también identificar zonas donde sería posible restaurar. También en mi grupo tenemos algún proyecto en temas de plantación, en Posidonia, pero también en otras angiospermophanerógamas marinas. Ya no es tanto de plantar en sí, también es de diseñar un poco cómo se plantan para aumentar la eficiencia a la hora de crear una pradera nueva. Y después también tenemos varios proyectos en que
es importante recuperar la vegetación, pero también ligado a la recuperación y de incrementar servicios ecosistémicos de cara a este siglo que estamos, teniendo en cuenta el calentamiento, tanto como el calentamiento afecta a la planta, en el caso de Posidonia, pero también con el escenario de cambio climático que tenemos, pues cómo podemos, cómo podemos sacar el máximo rendimiento de estas praderas, tanto conservándolas como también incrementar la capacidad de recuperación de cara pues, a tener sumidores de carbono más potentes y también a podernos proteger de la inundación, sobre todo con temporales y subida del nivel del mar de la zona costera. Y bueno, y también en el IMEDEA hacemos bastante actividad de divulgación, pero bueno, esto es para mostrar que, bueno, que a través de una intervención divulgando e informando a la sociedad es también clave para que la población tenga conciencia o sea consciente del ecosistema que tenemos y de la importancia de conservarlo. Y bueno, y nada más, solamente bueno, que quería reforzar, bueno, estos eran retos que los resume muy bien Richard Ainsworth, pero bueno, básicamente es que necesitamos, para la conservación tenemos que actuar conjuntamente tanto la sociedad, con lo cual tiene que estar informada, la investigación para abordar nuevas preguntas que surjan, y también las políticas, o sea, todo el tema, sí, toda la implementación de políticas y gestión tiene que ir todo de la mano y, bueno, y cuando hay conciencia por parte de todos, yo creo que entonces es mucho más fácil crear sinergias y realmente actuar y bueno, sí, conservar los ecosistemas de forma efectiva. Y nada más. Ya, esto es todo lo que os quería comentar. Pues, muchas gracias, Nuria. Yo creo que has cubierto bastante de todo lo que aparece aquí. Ahora vamos a entrar en una fase un poco más de mesa redonda para que los ponentes compartan y luego podremos intervenir haciendo preguntas. Sí que me gustaría que le diéramos un poco la palabra a Santiago Jiménez, porque, como os comentaba, viene del Instituto de Ecología Litoral, en Alicante. Al principio de la charla, Nuria ha señalado la importancia de hacer programas de seguimiento, y uno de esos programas de seguimiento es el POSIMED, que lleva más de 20 años haciendo seguimiento de varios puntos de la Comunidad Valenciana. Y, bueno, Santiago ha trabajado mucho tiempo con esas cosas, yo creo que nos puede contar. Bueno, hola, buenas tardes. Y lo primero, pues nada, agradecer la invitación por parte del Oceanographic al Instituto de Ecología Litoral para que, sobre todo, nosotros hablemos de nuestra experiencia a lo largo de estos últimos 23 años en una red de seguimiento de Posidonia oceanica que, aparte de los datos científicos, lo que ha pretendido es fomentar la colaboración ciudadana, ¿no?, a través de sensibilización y una participación activa en los muestreos. Entonces, esto surgió en el año 2001, hace ya mucho tiempo. No es una idea original, sino que ya existía esa idea. Lo que hicimos fue retomar esa idea nosotros y lanzarla allí en la provincia de Alicante. Al principio, como siempre, teníamos mucha ambición, coger muchos datos de muchas distintas cosas. Lo que pasa es que con el tiempo nos hemos dado cuenta que para mantener lo que es la red en el tiempo, que es lo interesante, pues hemos tenido que quitar algunos tipos de muestreo que a veces eran bastante complicados. Entonces, os digo que la red en un principio ha tenido 14 estaciones de muestreo a 2 profundidades. Vamos siempre en verano para tener siempre la misma estación del año y poder comparar así los datos año a año. Pero lo que pasa es que con el tiempo ha ido ampliándose esta red de puntos de muestreo hasta hoy en día, que tenemos un total de 62 estaciones de muestreo. Entonces,
la participación ciudadana ha consistido fundamentalmente en la participación de buceadores con formación. Porque uno de los problemas a la hora de la toma de datos es que esos datos realmente sean útiles para poder luego llegar a alguna conclusión, ¿no? Entonces, en este caso, a todos los participantes en la red de POSIMED tienen que hacer un curso de formación, ¿no? En un principio eran cursos, estoy hablando del año 2001, fijaos cómo ha evolucionado todo. En un principio eran cursos presenciales, que teníamos que ir a los centros de buceo y era bastante complicado. Ahora lo que hacemos es esta misma formación, procuramos hacerla a la mayor parte online, tanto por la disponibilidad de la gente como por la dificultad en el desplazamiento, horarios entre semana, etcétera, ¿no? Entonces, ya os digo, hasta el año 2020 hubo mucha participación. Ahí había la dificultad de contrastar que esos datos fueran fiables, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido reduciendo la cantidad de participantes en pos de una calidad de los datos que tomamos para que fueran útiles. Porque uno de los principales incentivos o de las preguntas que te hace siempre la gente es: ¿lo que yo hago sirve para algo? Pues si no tomas bien los datos, obviamente no va a servir. Entonces, nosotros incidimos mucho en la formación, para que a la hora de tomar esos datos pues sean de calidad y si tenga realmente una utilidad. Esta utilidad, os digo que es muy importante, por lo menos en las praderas que hemos estudiado. Tenemos series de datos, como comentaba antes Nuria, de más de 20 años. El crecimiento de la posición, como veis, es muy lento y, por lo tanto, la evolución o la posible evolución positiva o negativa pues también se ve con lentitud en el tiempo. A no ser que, por ejemplo, hagamos una infraestructura que ponga encima una escollera encima de una pradera, que cosa que ya no se hace ahora, pero antiguamente sí que se hacía, ¿no? Entonces, actualmente la forma de participación, fundamentalmente hemos reducido mucho el número de participantes, pero sí que tiene más importancia. Han pasado ya de ser voluntarios que van de una manera colaborativa a ayudarnos a medir la posición, sino realmente a colaboradores. Y ponemos prácticamente con cada investigador o persona del Instituto de Ecología Litoral otra persona voluntaria que colabora y nos ayuda a realizar los muestreos. Normalmente salimos entre 6 y 8 personas en cada salida, que si lo multiplicáis por las 62 estaciones, pues a lo largo de estos años han pasado más de 1000 personas voluntarias. Y bueno, ya os digo que a partir un poco de la pandemia nos sirve también para retomar de otra manera el voluntariado. Se sigue pudiendo participar, obviamente, pero pedimos un poco más de compromiso a la hora de la formación y de la participación, porque la repetición a la hora de los muestreos también es importante para que los datos sean recogidos con una mayor calidad. Esto en cuanto a la red POSIMED, que ahora abrimos otra vez la posibilidad de participar. Normalmente nos centramos en la provincia de Alicante porque es donde más praderas hay en toda la Comunidad Valenciana. Tenemos algún punto en Castellón también, que también hay praderas ahí bien desarrolladas. Aquí en Valencia, pues hay algunos vestigios de pradera, la zona de Cullera, a una profundidad, es una pradera bastante complicada de muestrear. Y ya os digo que otra de las cosas más importantes, si no la más importante de la red POSIMED, que en estos 23 años y más de 1000 personas que han participado, hemos tenido incidentes o accidentes de buceo cero. Entonces, en primer lugar, eso es lo más importante. En segundo lugar, los datos que hemos obtenido. Pero lo principal es que, a pesar de la alta participación, para nosotros es fundamental la seguridad de todas las personas que participan. Entonces, también hemos limitado la profundidad a la que se cogen esos datos, por cuestiones de seguridad. Es muy interesante investigar praderas más profundas, pero nosotros hemos establecido el límite en 14 metros. Hasta ahí nos quedamos nosotros. Y entonces, las praderas que tenemos están entre los 4 o 5 metros hasta los 12, 14. Entonces, para que tengáis una idea de lo que es POSIMED, no me quiero extender más para que no me digan que soy... En la sala hay unos cuantos buceadores Voluntarios. porque yo creo que Tenemos hay... estaciones de norte a sur de Alicante, podéis elegir. Además, también para tener en cuenta, ¿no?, que a veces los procesos científicos los vemos como muy alejados de nuestra realidad, pero podemos participar de diferentes maneras.
y eso es importante. Tercera parte de esta mesa es de la casa, es Francisco Torner, director de gestión del Oceanographic, por parte de Ciudad de las Artes y las Ciencias, y también, importante para esta mesa, promotor y director del proyecto Posidonia. Fundación Oceanographic, junto a Bancamarc, Ciudad de las Artes y las Ciencias, hemos lanzado durante este año un proyecto que, bueno, yo creo que, Paco, tú lo puedes explicar mejor. Bien, si me extiendo me cortas, hablo mucho, me gusta. Bueno, en primer lugar agradecer al Jardín Botánico la oportunidad de compartir con nosotros estas jornadas de difusión, a Nuria y a Santiago por participar en estas mesas de diálogo, porque creo que es un ejemplo de colaboración y cooperación, porque lo que aquí veis es un apéndice de la necesidad de colaboración. Sin colaboración no conseguiríamos nada, ¿no? Como ha comentado Jaime, desde el Oceanographic, desde su fundación, quisimos dar un paso dentro de las líneas de investigación. Para que os hagáis una idea, y lo introduzco rápidamente, el Oceanographic, parte de su actividad la vertebra, lógicamente, una parte importante de valor en cuanto a generación de conocimiento, difusión de ese conocimiento y todo con la finalidad de la conservación. Tenemos 5 programas de investigación. Aparte tenemos una serie de programas de actuación in situ, de rehabilitación, de conservación y, lógicamente, la divulgación. En el año 2017 comenzamos una apuesta de proyectos que creo que fusionan muy bien lo que es la generación de conocimiento, la parte de difusión de conocimiento y la conservación, que era un intento de puesta en valor de la biodiversidad marina. Hay un problema cuando hablamos de biodiversidad, si ya cuesta ir más allá del valor emocional que aporta la biodiversidad como valor intrínseco que tiene, sino ir un poquito más allá y ver el valor que tiene como necesidad para nosotros, ¿no? Como valor instrumental. Creo que es importante, son los servicios ecosistémicos que ha comentado Nuria. En aquel caso definimos un proyecto marco definido con el objetivo principal de aproximarnos al conocimiento, interpretación y conservación de la biodiversidad de fondos marinos de la Comunidad Valenciana, pero sobre todo puntos carentes de biodiversidad, es decir, puntos con una gran biodiversidad marina pero expuestos a una actividad antrópica que en cierto modo hay que regular, ¿de acuerdo? O sea, aquí seguimos hablando de una concepción holística de los ecosistemas en cuanto a que el ser humano forma parte de esa biodiversidad, a no ser que tengamos la necesidad de separarlo y ir a una concepción diferente, ¿no? Pero hay que buscar un poco la sostenibilidad de los diferentes tipos, tanto la necesidad socioeconómica como la necesidad de la biodiversidad. Lógicamente, antecede a toda la necesidad de la biodiversidad. En aquel momento escogimos un punto que consideramos de importancia en cuanto a biodiversidad en la Comunidad Valenciana, que era lo que está comprendido entre el Cabo de San Antonio y el Cabo de Os de Moraira. Por el tipo de geomorfología litoral que tiene la costa, tiene una estructura muy compleja de hábitats que aporta una gran biodiversidad, y lo que quisimos es llevar a cabo un proyecto bajo 3 vertientes, una ecológica, una socioeconómica y una educativa. Es decir, queríamos no hablar en general de lo que nos aportan los libros en cuanto a la biodiversidad marina existente, queríamos meternos debajo del agua, determinar qué biodiversidad existía en la zona, evaluar su estado de conservación y a partir de ahí ir al municipio. Trabajamos con el municipio de Javea y quisimos llevar a cabo todo ese conocimiento interactuando con todos los actores socioeconómicos que de una forma u otra trabajan o desarrollan la actividad asociada al mar. Lógicamente, incluido el ayuntamiento e incluido la comunidad escolar, fundamental. O sea, es la mejor forma de integrarse en el tejido social de un municipio. A partir de ahí desarrollamos una concepción ecológica, es decir, desarrollamos una dimensión ecológica que fue lo que hemos comentado, valorar la biodiversidad, su estado de conservación, cartografiamos esos fondos. Lógicamente, todo esto lo hacemos también en colaboración de la gobernanza, que al final es la que establece qué necesidades hay de actualizar conocimiento, ¿de acuerdo? No queremos ponernos a cartografiar fondos marinos cuando a lo mejor algunos colegas lo han cartografiado hace unos meses o hace un poco tiempo. Queremos, lógicamente, que la propia necesidad la interponga quienes son responsables de gestionarlo. En aquel momento había una necesidad de actualizar la cartografía, la cartografiamos, toda la zona. Lógicamente, la Posidonia fue un elemento clave fundamental de esa biodiversidad que evaluamos y a partir de ahí dimos un salto a todos los sectores, como he comentado, del municipio.
El proyecto funcionó bien y de verdad no con esto quiero que me malinterpretéis o quiero como que sea el Oceanographic el que provocó algo. No, nosotros pusimos nuestro granito de arena, tenemos recursos, tenemos capacidad y junto con lo que ya han hecho colegas nuestros mucho antes que nosotros, aquí pongo un ejemplo como Ecología Litoral, la Universidad de Valencia, la Universidad de Alicante, pero llegamos por la capacidad que tenemos a integrarnos mucho en el municipio hasta el punto que conseguimos como colofón a todo lo que se había hecho hasta entonces, pues que la propia alcaldía presentase un proyecto no de ley para preservar las fanerógamas marinas de la Comunidad Valenciana. Eso ha desencadenado un reglamento, un decreto del Consell que se puso en marcha el año pasado. El propio municipio fue a Fitur, a la Feria de Turismo, con una campaña sobre Posidonia. Es decir, hicimos una actividad que la estamos repitiendo ahora en el proyecto Posidonia, que ahora pasaré a hablar de él, en el que los propios escolares hacían un concurso, participaban en un concurso de dibujo con un claim relacionado con la biodiversidad marina. Eso se colocó en los MUPIs urbanos de los municipios, el mobiliario urbano del municipio, y 2 años después sigue estando ahí. Es decir, creo que generó una semilla en el municipio y ojalá pues que se pueda mantener y que lo sigan manteniendo. A partir de ese momento, ese proyecto ya teníamos una experiencia para desarrollarlo y lo replicamos en un proyecto que se llama Proyecto Posidonia. Pasamos de Proyecto Javea a Proyecto Posidonia, en el que volvemos a ponernos en contacto con la Consellería, con el Ministerio, y vemos la posibilidad de incrementar o actualizar la información cartográfica de la Posidonia. Nos determinan como necesidades cubrir el extremo norte de la zona que ya hemos trabajado, que es Almadraba de Denia, y el extremo sur, son todos lugares de interés comunitario de la Red Natura 2000, y hemos completado en este proyecto Posidonia el cartografiado que los que conocéis la zona va desde la zona de la Almadraba en Denia hasta justo antes de Altea, al Morro de Tois, ¿de acuerdo? Pasado ya hacia el sur el Peñón de Ifac. Son casi 50 kilómetros de costa, está cartografiado, esa cartografía lógicamente está a disposición de la Consellería. De hecho, nuestros colegas de Ecología Litoral son los encargados por Consellería de actualizar toda la cartografía que se va desarrollando. Y como la primera parte de interpretación de esa información, lo que hemos hecho es hacer una aplicación que se llama Proyecto Posidonia. Es una aplicación que está en formato iOS y en formato de Android. Es gratuita, os la podéis bajar cuando queráis. Es una cartografía que permite, es informativa lógicamente, pero es la misma que va a publicar la Consellería en este caso. Es de grano más fino todavía, y lo que permite es explorar todo ese tramo de costa, que sabéis que es una zona muy expuesta a los fondeos, y ubicar dónde se encuentra distribuida la pradera, ¿de acuerdo? Está georreferenciada, con lo cual tienes la disposición de, junto con el movimiento de la embarcación dedicado al turismo náutico, la embarcación cuando llega a un punto conoce perfectamente sobre qué tipo de sustrato se encuentra, con lo cual aparece una serie de información acerca de si es Posidonia o no es Posidonia, para que tengas capacidad o no de fondear. No solamente es una herramienta informativa para conocer o gestionar mejor o adecuadamente el espacio marino, sino que también lo utilizamos como herramienta informativa. En esa herramienta introducimos datos acerca del conocimiento de la Posidonia, sus amenazas, buenas prácticas, legislación. Tenéis opción de meter sugerencias. Creo que es importante que, de hecho, la lanzamos el 3 de agosto del año pasado. Este año, justo antes de Semana Santa, hemos colocado en todos los centros náuticos y marinas de la zona, junto con las oficinas de turismo de los ayuntamientos, dípticos con los códigos QR para bajársela. Lo que queremos es que la gente la use para que realmente pues, esa usabilidad que hemos gestionado nosotros, que hemos definido, diseñado nosotros, pues que realmente cumpla su función, ¿de acuerdo? Es una herramienta que también hemos dado la opción a todos los centros, pues tipo clubes náuticos, centros de buceo, empresas de turismo activo, que cualquier actividad que quieran desarrollar en cuanto a concienciación sobre medio natural, que la puedan comunicar también ahí. Es decir, es una aplicación que no es de carácter comercial, es totalmente gratuita, con lo cual os animo a que la utilicéis. Y bueno, esto es un granito más, ¿no?, del apoyo que queremos prestar en cuanto a este tipo de proyecto. Hay una parte que, bueno, por no extenderme mucho, no sé si la finalizo rápidamente, que es la parte educativa, que es fundamental, que es la llegada que hemos hecho a todos los colegios de los municipios de toda esta zona, que estamos incluyendo Javea, lo tocamos en su momento, estamos hablando de Denia, estamos hablando del Poblenou de Benitatxell, Teulada Moraira y Calpe. Hemos llevado a cabo un despliegue de actividades educativas, pero no
de educación basada en una enseñanza como muy reglada, sino más basado en el carácter experiencial, en llevar a cabo proyectos que permitan percibir a través de las emociones la realidad del entorno. Y hemos desarrollado 2 proyectos que nos funcionaron muy bien en el proyecto Xavia, que es uno que es Mensaje en una botella, que consiste, después de haber formado al profesorado y capacitado para este tipo de actividades, construimos un gran cofre donde sobre un lecho de hoja seca de Posidonia, como antiguamente se transportaba la cerámica y el vidrio en el siglo XII, hemos colocado una botella gigante, que es como antiguamente pues, nos comunicábamos, ¿no? Con los marineros, los náufragos se comunicaban, y el propio alcalde del municipio entrega en cada uno de estos municipios a un primer colegio el cofre. El cofre se tiene que alimentar por cada una de las clases con hojas de Posidonia que están simuladas con cintas de cartulina verde, donde coloca cada clase un compromiso, un reto respecto a lo que es el cuidado, protección de la biodiversidad, investigación sobre la biodiversidad. Y durante los 6 meses, desde enero hasta, 5 meses, de enero a junio, de enero a mayo, desarrollan cada uno de los proyectos y después desarrollamos un congreso científico donde participan desde infantil hasta bachillerato. Tuvimos la primera experiencia con el proyecto de Javea y la experiencia fue tremenda. La experiencia fue tremenda, sobre todo verte a niños y niñas de infantil pues, desarrollando una creatividad tremenda en cuanto a lo que ellos interpretan como la biodiversidad, ¿no? Ese proyecto lo finalizamos ahora a finales de mayo. Desarrollamos en cada uno de los municipios un congreso y un congreso final en el Oceanographic, con los mejores trabajos de cada uno de los municipios. Queremos que el congreso sirva no solamente para que aprendan a conocer un poco su entorno, en este caso una biodiversidad que es más críptica, que está escondida debajo del agua, sino que también permita desarrollar el método científico, crear vocaciones científicas, que es importante. Y como otro tipo de actividad que hemos desarrollado, Posidón Arte, que es el concurso de dibujo, en este caso dedicado exclusivamente a Posidonia, que estamos ya evaluando, de hecho ya lo hemos evaluado, y cuya selección de trabajos pues, van a adornar los mobiliarios urbanos de todos estos municipios, incluso autobuses, con lo cual es una forma también de el dibujo con la visión que traslada el niño o la niña sobre el entorno y con su propio claim, con su propia frase, pues que esté expuesta con el nombre de los autores de ese dibujo y bueno, es una buena forma de concienciar. Al final, lo hemos comentado antes, es decir, hay muchas formas de proteger este ecosistema que yo siempre, y esto lo copié, lo fusilé de alguien del Oceanographic, no es mío, ¿no? Pero es una planta que tiene superpoderes, ¿no? Entonces, sí, podemos restaurar, existe cada vez más opciones de intentar, pero como ha comentado Nuria, creo que vale la pena invertir más en concienciación y en conservar lo que tenemos, dado pues bueno, lo que representa en cuanto a horizonte temporal, el plantearse, decir, bueno, pues destrozo esta parte porque después la puedo compensar, no es así, ¿no? Y bueno, pues yo... Y ahí hemos un poco recorrido, ¿no? De lo más general, el Mediterráneo occidental, toda la visión de los trabajos científicos a través de Nuria. Aterrizamos un poco en la Comunidad Valenciana, sobre todo en Alicante, que al final una cuarta parte de la extensión de praderas de Posidonia del territorio español la tenemos en Alicante, a través de Santiago. Y Paco ya nos ha hablado de un proyecto muy concreto. Ahora sí, por romper el hielo de alguna manera general, yo creo que sí que hay una línea que lo atraviesa todo y que para mí puede ser la clave de este último aspecto que comentaba Paco de la conservación de las praderas de Posidonia, que es la sensibilización, ¿no? Que tiene el público general o el conocimiento que tiene el público general respecto a la Posidonia. Yo creo que todos lleváis muchos años trabajando en este campo y en la última década o en los últimos años sí que hemos vivido ciertos cambios, ¿no? De que la Posidonia no se conociera o fuera un alga a que a lo mejor pues, podamos llegar al aeropuerto de Palma de Mallorca y al abrirse las puertas haya un póster anunciando una pradera de Posidonia. Si queréis un poco comentar cómo habéis vivido esos cambios y si de verdad veis esperanza en ese tipo de avances en sensibilización o cómo pensáis que se podría trabajar a futuro. Bueno, yo llegué a Baleares, yo soy catalana, de Barcelona, pero llegué a Baleares en el 99 y
Y, ostras, desde el 99 hasta ahora ha habido una transformación brutal. Bueno, ha habido mucha investigación en Posidonia allí. O sea, yo hablo de la transformación en Baleares. O sea, sí, o sea, por parte de la investigación, pues, bueno, yo creo que se ha comunicado bastante, hemos sido un poco pesados, pero después había también predisposición de querer noticias por parte de la prensa, supongo porque también, de cierto modo, la sociedad estaría interesada de alguna manera. Y bueno, y después también la administración, pues bueno, también ha ido respondiendo, ¿no? Y poco a poco, no sé, ha sido como exponencial. Y bueno, o sea, la gente de Baleares ya se siente la Posidonia como, bueno, un ecosistema valioso que es importante conservarlo. Ahora estamos, bueno, a ver quién es el que la destroza más. O sea, ahora estamos en la fase esta que, bueno, como hay el decreto de que no se puede fondear, pues bueno, los del turismo náutico, los usuarios más de embarcaciones, pues bueno, están diciendo, culpan a que es la administración, que no limpia suficiente el agua y que es las aguas poco depuradas. Pero bueno, está claro, nadie discute que la Posidonia hay que conservarla. Entonces, bueno, yo creo que es súper bueno que hayamos llegado a este nivel, porque ya es la misma sociedad la que demanda de que se tomen medidas. Y que entonces bueno, cada uno a su ritmo, pero vamos avanzando, creo yo. Evidentemente no es la panacea y hay problemas, ¿no? Pero bueno, que anima a que realmente cambiando la percepción de la capital natural, de los recursos naturales que tenemos y la importancia de la conservación, pues es posible cambiar la percepción que tiene la sociedad y empoderarse también de cara a que es importante conservarla. Y bueno, no sé si aquí yo supongo que debe ser similar. Sí, no, hombre, de acuerdo que ha evolucionado todo mucho desde los años 90 hasta aquí, obviamente. Sí que es cierto que se ha insistido mucho, hemos predicado mucho en el desierto muchas veces, pero poco a poco ha ido calando el conocimiento del alga, que siempre se ha llamado el alga Posidonia. Ahora alguna gente incluso le dice, no, es una planta. Bueno, pues ya vamos avanzando. Lo que le comentaba antes a ellos también, el problema es, pues sí, hacemos nuestro trabajo, hacemos la divulgación, parece que la cosa va mejor, hasta que pues llega la época de verano y muchas poblaciones se duplican o triplican su población y se tiene que poner todo a disposición de esa fuente de ingresos, ¿no? Lo digo por lo siguiente. Hay algo que se llama los arribazones de Posidonia, que son esas acumulaciones de hojas secas que se ven en algunas épocas del año, en las zonas donde hay Posidonia, obviamente. Aquí en Valencia, pues creo que en pocos sitios vais a ver esos arribazones, pero sí que son motivo de mucha polémica todos los años en municipios costeros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas acumulaciones pues no son del agrado de la gente. La gente quiere su arena limpia, impoluta, para poner su sombrilla y su toalla y que no se le peguen todas las hojas de Posidonia por todos lados, ¿no? Incluso también muchas veces estos arribazones pues provocan que en los primeros metros de la orilla pues haya este tipo de hojas, ¿no? Entonces a mucha gente le resulta desagradable. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, por ejemplo, yo vengo de un municipio costero que se llama Campello, a 15 kilómetros al norte de Alicante, que todos los años, cuando aumenta la población por turismo, pues se producen en muchas ocasiones manifestaciones para que se retiren estos arribazones de la orilla. Problema, pues los alcaldes pueden aguantar hasta lo que pueden aguantar, que es hasta que ven peligrar un poco que el exceso de presión social o de gente muy organizada que no representan a toda la población, pues puedan finalmente hacerles cambiar de opinión. ¿Qué es lo que hemos logrado? Pues llegar a un término intermedio, que es estos arribazones se producen fundamentalmente
cuando hay mayores temporales a lo largo del año. Pues otoño, invierno, se producen acumulaciones que pueden llegar a más de 1 metro de altura, ¿eh? No estoy hablando de unos restos de hojas y ya está. Entonces hemos llegado al acuerdo que en esta época del año, por lo menos entre septiembre y Semana Santa, que cuando empezaría la temporada más alta, pues se mantengan. ¿Qué logramos de esta manera? Que la posidonia no solo como esa planta que está, esas praderas submarinas, haga su función, sino que también haga una función muy importante a la hora de retener los sedimentos de esa playa, que no se pierdan, que no se erosione, que no se retrase cada año más la línea de costa, y que podamos no perder la playa tan rápidamente, sino que de esa manera podamos retenerla. Digamos que si la posidonia dentro del agua disminuye la energía de la ola cuando llega a la orilla, puede encontrarse con un colchón de hojas secas que también impiden que esa energía se lleve una gran cantidad de arena. Entonces hemos logrado este pequeño acuerdo siempre en verano, que es la época donde muchos municipios turísticos pues sacan prácticamente todo el rendimiento económico para el resto del año, pues se retiran y se mantienen durante el año. Otro problema, que al retirar las hojas, es que no solo se retiran hojas, también se retira mucha arena de esa playa. Por lo tanto, es otra parte de la concienciación y la divulgación, que no solo la posidonia es importante en todos los aspectos cuando la tenemos viva y en forma de pradera, sino también es muy importante cuando la tenemos en la línea de costa en forma de hojas secas, ¿eh? Toda la función que hace de importante en el litoral. Esto es muy difícil, lo digo desde ya, porque claro, tú puedes hacer mucha formación, mucha información, mucha divulgación, pero claro, la gente que viene no es de ese municipio, ¿no? Entonces no está acostumbrada, no está familiarizada con la posidonia. Entonces, para que veáis que un poco una de cal y otra de arena siempre, ¿no? Pero ahí seguimos en la lucha y esperando que poco a poco pues, se vayan entendiendo todas estas cosas. Pues ponemos carteles informativos en los municipios que lo piden, etcétera, resaltando la importancia de la posidonia no solo dentro del agua, sino también fuera. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengáis una idea un poquito de todo también. Bien, por nuestra experiencia, yo os diría... Yo he sido un fan de la participación de todo el mundo, de la co-creación, de intentar que entre todos creemos cosas. A una parte le toca generar el conocimiento y le toca su conocimiento de los métodos de trabajo, pero hay que reconocer que estamos hablando de entornos donde hay actividades socioeconómicas que se desarrollan, con lo cual creo que es importante. Y el ejemplo de estos proyectos, el proyecto que hace Javi, el proyecto de Posidonia que hicimos en el resto de municipios de la Marina Alta, es un buen ejemplo. Creo que cuando no solamente basta con monitorizar la superficie que ocupa la pradera, hay que tener un punto de referencia a partir del cual podamos ver su evolución y que esa evolución sea recurrente, que no lo dejemos cada 10, 15 años. Ver su estado de conservación también, cómo se mantiene o se modifica, pero creo que es importante ver el entorno, es decir, el entorno nos va a anticipar qué puede pasar ahí, es decir, pues ya desde un punto de vista biofísico, lógicamente, si vemos que hay una línea de costa donde el aporte de sedimentos se va modificando, eso posiblemente nos vaya a anticipar pues un descalzamiento, una erosión de las praderas, una falta de aportación de sedimentos. Es decir, nos hemos de fijar mucho en el entorno, pero más allá de la parte biofísica, que para esto está también Nuria y Santiago, que trabajan directamente con estos parámetros, la parte socioeconómica. En estos municipios nos integramos muy bien y entendimos también la necesidad y los temores. Es decir, hay que entender que, lógicamente, la base de cualquier sostenibilidad es la ambiental, vivimos de ella. Pero si queremos que ese espacio se comparte, se desarrolle una actividad socioeconómica, hemos de entender también esa actividad. En Javia, por ejemplo, cuando llegamos nos dimos cuenta que había un colegio, un instituto, en el puerto, con una escultura que pues eso, introducía a la entrada del colegio y era una escultura de Posidonia oceanica. Nadie sabía en el colegio lo que era esa escultura, no sabían lo que era la Posidonia oceanica. Era un secreto que tenían ahí abajo. Cuando hablas con el municipio, cuando hablas con la alcaldía, con turismo, y les dices, bueno, ¿de qué se vive en este municipio? Sabéis que este tipo de zona se vivió durante mitad del siglo pasado de la agricultura, de la uva de moscatel, de la pasa, cada vez más ha ido hacia el terciario, un servicio terciario hacia el turismo. ¿Qué parte del PIB
es debido a lo que hay en el mar. Es decir, si hiciésemos una encuesta, no la hemos hecho en este caso, pero hay encuestas que se han hecho en este tipo de entornos, en Baleares se han hecho, es decir, que parte del PIB viene como consecuencia de la calidad de las aguas. La gente cuando elige ese destino como lugar de turismo o segunda residencia, ¿qué parte de esa motivación viene como consecuencia del mar? Más allá de, lógicamente, de los valores que aporta la gastronomía, el patrimonio cultural que es tremendo, pero el mar aporta muchísimo. Esa calidad de agua, en cierto modo, no viene porque tengamos grandes depuradoras que depuran constantemente el agua del mar, no. Estamos hablando de que existe algo que filtra ese agua, que la detoxifica, es decir, algo que hay que mantener. Eso es un buen mensaje para intentar hacer que veamos un poquito más allá. Es verdad que los seres humanos nos cuesta mucho anticiparnos para cosas que no suceden de hoy para mañana. Es decir, pues es lo que estamos sufriendo ahora con todo el cambio global, ¿no? Pero en este caso, cuando pusimos de manifiesto este trabajo y sobre todo cuando pusimos encima de la mesa datos técnicos, es verdad que estamos hablando de una zona, si conocéis la Marina Alta, con una pequeña plataforma continental, es la zona de toda la Comunidad Valenciana con una plataforma más estrecha, por lo cual quiere decir es una zona que se lava muy rápidamente, es donde el agua se sanea muy rápidamente, no hay aporte de ríos, con lo cual realmente no existe un riesgo, cuando hacemos un mapa de riesgos de exceso de contaminación que se aporte en esa zona, falta de aporte de sedimentos. Realmente el riesgo lo impone en este caso más lo que no figura a nivel general como el principal riesgo de las praderas, pero es la acción mecánica, en este caso por el tema de los fondeos. Cuando esto se pone de manifiesto, porque en los estudios que hicimos seleccionamos una red bastante tupida de estaciones de muestreo, intentando, precisamente cogimos toda esta zona para intentar ver espacios donde la misma pradera está expuesta a diferente actividad antrópica, con lo cual podíamos diferenciar a través de diferentes indicadores indicadores morfoestructurales, variaciones de una zona activa en cuanto a fondeos de una zona que no era activa en cuanto a fondeos. Habían diferencias significativas. Claro, ese dato técnico cuando llega al municipio ya no es una cuestión de una valoración subjetiva, de que yo, mi abuelo, cuando vivía aquí había más pradera que ahora. Las historias de vida son importantes, te aportan mucha información porque es un dato técnico. Eso hace que ya la otra parte, que lógicamente es el sector náutico, se va a ver como amenazado, es lógico, porque van a entender que ellos son los responsables de esto. Pues el efecto que eso ha generado ha sido que ellos mismos, lógicamente, en cierto modo han protestado, han echado la culpa a la depuradora, a la desaladora, que eso retroalimenta también la actitud del ayuntamiento, porque el ayuntamiento dice, oiga, no les dé opciones a que piensen que por una mala gestión de una depuradora de agua puedan pensar que también existen otro tipo de efectos, con lo cual eso hace que todo se vaya reordenando en el municipio. Todo el mundo se va concienciando para eliminar posibles factores de riesgo. Pero la respuesta de los centros de náuticos, marinas, clubes náuticos, ha sido cada vez ofrecer, en este caso a nosotros, porque acabamos de llegar, pero a cualquier entidad que pueda utilizar sus espacios para concienciar. Ellos mismos están pidiéndonos información para repartir entre sus usuarios. Ellos mismos están aportando espacios para hacer murales sobre la Posidonia. Es decir, hay un cambio porque se dan cuenta que efectivamente esto es algo que no es broma, esto no va en serio realmente, ¿no? Y están viviendo de una zona. Siempre hay alguna pregunta que te pueden hacer, oiga, pero si concentramos todo el fondeo en ese punto, bueno, hay que se acabe la Posidonia, pero el resto lo dejamos tranquilo. Oiga, no, porque si hacen eso ustedes, pasado mañana ese agua tan limpia que buscan para fondear ya no será tan limpia, con lo cual será a otro punto y poco a poco iremos haciendo desaparecer todo esto. Pero yo creo que hay que ser, lo estamos comentando antes en la comida, hay que tener un mensaje de esperanza, porque creo que en nuestra actitud está el cambio. Pero no hay que cesar en el empeño. Creo que es importante que estemos encima. Y algo muy, muy importante, solos no hacemos nada. Es decir, hay grandes investigadores, hay grandes centros que tienen la necesidad y la obligación de aportar conocimiento que lo hacen, pero también existen otro tipo de centros que pueden aportar su granito de arena, divulgando, concienciando. Nosotros mismos en el día a día podemos hacer con nuestras buenas prácticas pues minimizar los riesgos, ¿no? Para que la biodiversidad se mantenga. Creo que es importante. Yo creo que es un buen momento para que abramos la mesa de diálogo, que al final la marea del cambio pues también se caracteriza por eso. Entonces, si alguno de los que habéis venido tenéis alguna pregunta o comentario que queráis hacer, no sé si podéis alguno pasar el micrófono.
¿Alguno tiene alguna pregunta? A ver si está encendido o no. Vale. Bueno, la pregunta imagino la podéis contestar los tres, pero la he pensado mientras hablaba la doctora. Era por saber, A ver cómo lo planteo. Es que me pongo nervioso al hablar. Has comentado que las praderas suelen estar formadas por un único individuo genético, ¿no? Son todos clones, o que en muchos casos las manchas que vemos se originan por un clon, ¿no? O sea, van creciendo los clones, ¿no? ¿He entendido? Hay muchos clones, ¿eh? Ah, vale. Y pueden estar entrelazados también. Vale, pues Pero, es que sí. mi pregunta era si en estas plantaciones que has comentado que se hacen, estas siembras, hasta qué punto, porque como comentabas eso, que las manchas crecen tan lento, hasta qué punto y si se sabía que con qué densidad se podían plantar distintas semillas para que se pueda reconstruir una pradera. Claro, cada semilla pues reduce el número de tiempo que hace falta para cubrir la superficie y si eso se tenía... Y de hecho, en estas de Posidonia no sé con qué densidad se plantó, pero sí que cuando se hace la plantación normalmente se planta en forma de una cuadrícula a una distancia determinada y se van poniendo plantas en estas intersecciones. En Posidonia no sé qué distancia está, pero bueno, hicimos hace un tiempo unos modelos. Claro, tienes que recurrir a modelos de simulación porque bueno, puedes esperar décadas, pero bueno, quieres tener una proyección a ver cómo iría. Con plantas que crecen más rápido, con hierbas marinas, que crecen, bueno, si la Posidonia crece cuando va rápida 5 centímetros, pues estas otras eran del orden de 30, 40, 50 centímetros, incluso un metro anual, o sea, para la idea de la dimensión. Allí lo que vimos es que la densidad como óptima, plantándolo así de forma regular, lo que era más eficiente era plantar en una hectárea, creo que eran 100 unidades de plantación que no eran fragmentos, eran como parterres de casi, creo que eran 70 centímetros, 70 por 70, pues eso, 100 unidades de estas en una hectárea. Y con esto, estas simulaciones las hicimos de cara a ver, para proyectos de captura de carbono, pues a ver, en 50 años, la pradera que desarrollaríamos, pues si podían ya proporcionar créditos que como mínimo hubieran compensado los gastos de plantación más de monitorización. Entonces, eso calculamos que eran del orden de 100 unidades, de una densidad de 100 por hectárea. Y con eso, pues bueno, rellenabas la hectárea, no me acuerdo ahora cuántos años tardabas, con estas que crecían rápido, no sé, a lo mejor 10, 20 años tardabas eso, y lo que te interesaba es que la mancha generada empezara a crecer hacia afuera, zonas que no habías plantado. Y eso, calculamos de unas 100. Ahora, en Posidonia, posiblemente, todo depende del tiempo que tú te pongas para tener algún retorno o que hayas creado pradera. Pero en Posidonia debe ser mucho más alto la densidad. Vale, muchas gracias. Hola, quería preguntarte, también va en parte hacia Nuria, pero a raíz de lo que ha preguntado él, hay algunos organismos que a la hora de replantar, en vez de plantar semillas, se cultivan en un entorno controlado, que igual cambiando algunas condiciones, ya no sean las naturales, sino unas óptimas, se acelera el crecimiento. No sé si se hace algo así con Posidonia, si lo veis viable, si es
Bueno, a la hora de todas las plantaciones, claro, hay un problema, y es un problema, como un reto, ¿no? Puedes utilizar semillas, ¿vale? Puedes usar fragmentos o también recurrir a crecer en cultivos y luego plantar lo que has cultivado, ¿no? Porque, claro, si tú coges fragmentos de una pradera y las plantas a otra, te estás cargando una pradera para generar otra, ¿no? Si plantas semillas, pues las semillas generarán, es más limpio. Y eso, otra posibilidad, cultivas fuera y luego plantas estas. Pero tienes que pasar tiempo para cultivarlo en los tanques y, a la hora de estas modificaciones, de generar las condiciones óptimas, al final también tendrás, o sea, si no modificas nada genéticamente o tal, lo plantarás en el campo que puedes buscar sitios de condiciones óptimas, pero crecerá. A ver, no puedes, es imposible que una planta que te crezca a una velocidad del orden de unos pocos centímetros anuales te pase a 20. O sea, es imposible. Sí, yo creo que es imposible. O sea, puedes quizás acelerarlo algo, que esté en condiciones súper óptimas, pero no puedes hacer maravillas y crecer una planta de un tamaño de esto, yo qué sé, como la posidonia, crecer a velocidades de lo que crece una planta mucho más pequeña. Vale, muchas gracias. Y si me permitís hacer una pregunta para todos, para quien quiera contestar, de cara a la divulgación, ¿cómo creéis que sería beneficioso animar a la población a disfrutar de ese entorno? Quiero decir, animarles a la gente, por ejemplo, que le gusta hacer snorkel, las típicas familias que van a la playa. ¿Estaría bien animarles a acercarse, a ver la biodiversidad que hay ahí, a disfrutarlo como una forma de hacer que lo apreciaran más, o sería peligroso de cara al impacto que eso puede generar? Si queréis, a ver, personalmente soy partidario de, creo que eso, o sea, no hay nada mejor que conocer el entorno, pero con respeto, lógicamente. Como consecuencia de la pandemia, lo hemos comentado también anteriormente, no sé si es la sensación o ese encierro que hemos tenido las personas por razones obvias durante unos meses, y creo que todos hemos visto, tanto a los que nos gusta el mar o a los que les gusta la montaña, que ha habido como una invasión de espacios naturales. Yo personalmente esa invasión de espacios naturales, utilizo la palabra invasión, porque creo que no ha sido muy medida y creo que tampoco ha sido por parte de algunas personas debidamente respetada. No obstante, yo creo que es importante, y cuando tienes la oportunidad de introducir a personas a ver con respeto, efectivamente, ese tipo de entornos, obviamente es favorable. O sea, ese tipo de proyectos de divulgación creo que lo primero que pretenden, y lo he comentado anteriormente, alejarnos un poco de la concepción teórica e intentar tener la emoción. La emoción no es ningún secreto, que es la base de cualquier aprendizaje. Lógicamente, estamos hablando de una biodiversidad críptica, insisto, está escondida, está debajo del agua y no todo el mundo tiene capacidad de meterse a bucear debajo del agua. Bueno, pues yo creo que es una buena oportunidad para primero ver lo que hay y a partir de ahí entender la necesidad de conservar, pero con su justa medida. Y creo que es bueno que eso empiece desde la educación en los centros educativos, ¿no? que desde ahí se vaya introduciendo más. Es verdad que no es lo mismo salir al campo que tener la capacidad de, pues, con los escolares, meterse debajo del agua a bucear. Pero bueno, aproximarse a lo que es la playa creo que es muy bueno. Te lo ha comentado un compañero, es decir, que cuando se ve, pues creo que eras tú, Jaime, directamente, que cuando veamos una playa con arribazones de posidonia, lejos de pensar, joder, cantidad de basura que hay aquí, pensemos que es una playa de una calidad excelente para el baño, ¿no? Desde este punto de vista, vale, creo que es una cuestión de educación. Es verdad que pueden haber zonas donde esa posidonia que se encuentre en constante
o sea, es constantemente sumergida por condiciones anóxicas, para una descomposición anaeróbica y como consecuencia pueden suceder momentos de estos que para eso hay soluciones, pero sí que hemos percibido todos puntos donde no se ha retirado esa arribazón, que la gente al principio se queja, pero conforme va pasando el tiempo la gente ya se acostumbra y lo utiliza casi como una almohada, es decir, pero creo que es importante el acercarse al medio natural, pero desde una perspectiva de educación y de respeto, ¿eh? Comenta él, es fundamental, ¿no?, que para vencer los miedos en muchas ocasiones, porque el mar para muchas personas es un medio hostil, y lo es, en muchos casos. Entonces, una de las buenas maneras de acercarlo es mediante, por ejemplo, el snorkel. Voy a poner un ejemplo práctico, que es, yo creo que las mayores aportaciones que puedo hacer yo aquí, que es una ruta de snorkel que propusimos en Campello, que simplemente es una cosa muy sencilla. Son una serie de boyas fondeadas en 3 ambientes distintos, uno de posidonia, otro de rocas y otro de arenas. Y en cada uno están numeradas las boyas, y en cada una de esas boyas lo que hace la gente, pues pasa por la oficina de turismo y recoge unos MP3 que se pueden sumergir. Y hay un pequeño texto para comentar un poco lo que está alrededor de esa boya, ¿no? Esta es una manera de aproximar el medio, en este caso la posidonia, a la gente, y que cada día poquito a poco se puede ir valorando. Vuelvo a repetir, es una idea que hemos tomado también de una experiencia que se hizo en Baleares, que creo que ya no continúa. Nosotros estamos intentando continuarla. Es muy corta porque una de las cosas que tienes que tener en cuenta en este tipo de rutas es que no sea peligrosa para la gente, que sea siempre en superficie para evitar, pues como es gente que no tiene mucha práctica en moverse en el mar, pues que no baje y tenga problemas de oídos, por ejemplo, ¿no? Entonces, que todo se haga en superficie y que simplemente pues, se va en capítulos, es una cosa muy sencilla, pues cada capítulo pues, es una de las boyas, que está en castellano, en valenciano y en inglés. Esta es una forma de aproximar el medio. Además, no es que impacte la gente, porque la pradera está a un par de metros, 3 de profundidad, y tú lo que haces es ir viendo lo que hay por debajo. Pues vas comentando los peces típicos que hay, o la importancia que es la posidonia, que no es una alga, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en 2 minutos, resumido, pues es una forma también de aproximarla. Otro caso es para que veáis que todavía queda camino y cosas que hacer, es el de los buceadores con equipo de buceo. Ningún centro de buceo te va a hacer una inmersión en posidonia oceánica, porque ningún cliente quiere prácticamente bucear en posidonia, solamente en posidonia, porque hay una expresión muy típica en el buceo, y lo digo yo que vengo también del mundo del buceo, que he trabajado muchos años en centros de buceo, que es un punto de buceo se divide en 2, uno que tiene mucha vida y otro que tiene poca vida. ¿A qué se refiere la gente cuando hay mucha vida? Que haya peces. El resto, pues, prácticamente no existe. Entonces, nos queda camino por recorrer, hay cosas que se pueden hacer, que estamos haciendo, pero como veis, a veces nos estampamos a veces con la realidad. Yo lo digo desde la experiencia que llevo. Pues no me gustaría llevar tanto, pero llevo casi 30 años ya en esto. Entonces sí que se ha visto una evolución, pero hay cosas por hacer y bueno, y las continuaréis vosotras y vosotros en el futuro seguramente, porque sí que es cierto que la importancia de la posidonia cada día está más clara, pero pues bueno, pues cuestiones como los arribazones todavía queda trabajo de concienciación y de intentar, bueno, pues que esas molestias pues poco a poco sean las menos posibles. De hecho, a nosotros nos ha ocurrido en una pequeña cala que se colmata de posidonia, y la gente que tiene los chalés detrás pues te ponen pancartas que somos unos activistas radicales y cosas de esas. O sea, tienes que aguantar muchas cosas todavía, ¿no? Pero poco a poco yo creo que vamos logrando entre todos, cada uno aportando su grano de arena, pues que la posidonia se perciba esa importancia cada día más, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Buenas a todos, y quería conectarme con lo que estamos hablando,
porque yo realmente veo en la Posidonia el peor enemigo, los turistas, pero no los del Mediterráneo, que quieras o no, en alguna manera han sido concienciados, o de los familiares o de los colegios y tal, más de los países del norte de Europa, que de mar se habla muy poco, pero se vienen de vacaciones y claro, como usted dijo antes, pues le molesta en cuanto se van de playa y esa semana de playa, la playa es inaccesible. Así que nada, simplemente por curiosidad saber si esos programas de divulgación también se han traído en escuelas o en colegios o ya solo en universidades del norte. No sé si tú... Yo es que trabajo a nivel local, entonces desgraciadamente no tengo medios para hacerlo extensible. Claro, ¿no? claro, porque yo soy italiana del norte y vienen todos los turistas de ahí y justo durante esta charla me lo estaba preguntando si quizás ellos sí se vienen concienciados. Yo sé que en Cerdeña, por ejemplo, que conocí a un compañero de allí, sí que se hacen muchas cosas referente a la Posidonia, ¿no? Pero no tengo conocimiento yo de otras... Bueno, yo creo que tenemos, o sea, que hemos conectado bien con la población residente, ¿vale? Todo este trabajo que hablábamos se ha hecho conjuntamente entre todos con la población residente. Pero los turistas, sobre todo los que no son de la costa mediterránea, que no han estado expuestos a Posidonia, pero han estado expuestos, ellos tienen otras hierbas por allí, pero bueno, no les hacen mucho caso, no tienen idea. Nosotros hicimos un trabajo, era muy pequeñito, o sea, entrevistamos, la cantidad de turistas era pequeña, pero bueno, para un trabajo de máster y eso, preguntaban... las preguntas eran si sabían la Posidonia qué era y tal. Nadie sabía nada. Incluso alguno era buceador y tampoco tenía ni idea. Entonces, si ya no conocen la planta, ¿ya cómo les vas a hablar de la importancia de la pradera, de los beneficios? Entonces, yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer con los visitantes. Incluso después también a escala mediterránea. Bueno, yo la última penúltima, que no he tenido tiempo de comentar, es un estudio que ha hecho una compañera de allí, con más gente, pero ella ha participado, en la que eran entrevistas con alumnos de escuelas de primaria en varios países de la cuenca mediterránea. Incluso a este nivel había muchas diferencias, les preguntaban, si conocían la Posidonia, les preguntaban si querían que limpiaran las playas o no, y las respuestas eran muy distintas en los distintos países o zonas costeras en las que hubo entrevistas. Pero bueno, que eso, los turistas o visitantes de fuera es un objetivo que hay que también abordar. Carisma, ¿no? Sí. Del carisma, y efectivamente lo ha introducido también Santiago. La Posidonia es un hábitat para el que no entiende cómo buscar, es aburrido. Es aburrido, es decir, cuando no es, eso, o sea, necesita mucha ayuda. Es decir, si comparamos, como ha comentado antes Nuria, los servicios ecosistémicos, si cogemos todos los procesos ecológicos que se desarrollan en ese hábitat y lo transformamos en funciones que llevan a cabo para contribuir a nuestro bienestar, tanto en cuanto a aprovisionamiento de elementos que utilizamos para la alimentación, como toda esa mitigación que contribuye al cambio climático, detoxificación de las aguas, atenúa la eutrofización o contaminación de aguas, la retención de sedimento, todo eso va sumando un importante valor que posiblemente, por lo que la literatura expresa, corrígeme si me equivoco, igual o supere los arrecifes de coral. Sin embargo, cuando se hace ese estudio en el que se determina cómo los medios de comunicación, cuando hablan de ecosistemas de la franja litoral, y se utilizan, pues, por ejemplo, como referencia los arrecifes de coral, las marismas, humedales, las praderas de angiospermas, fanerógamas marinas, no sale muy bien parada la Posidonia en cuanto a carisma, ¿de acuerdo? Es un elemento que esos superpoderes que hemos comentado antes, que tiene la planta, esa capacidad tan brutal que tiene, efectivamente se convierte en un espacio aburrido para bucear, ¿no? O sea, es una riqueza más invisible, más críptica, vuelvo a eso, con lo cual creo que necesita mucha ayuda en cuanto a... Y no sé si no es lo mismo la sensación que tenga, porque sí que me llamó la atención que, por ejemplo,
Italia no salía muy bien parada en ese tipo de carisma en cuanto a en los noticiarios como aparecía. España tampoco, pero Francia sí que salía bastante bien parada. Francia en ese caso sí que salía bastante bien parada en cuanto a las praderas de Posidonia, el porcentaje de la comunicación que se hacía, que hacían referencia a ellas, por ejemplo. Pero sí varía bastante y lo que hay un esfuerzo que hacer cuando un ecosistema como la Posidonia pues necesita. Tiene una capacidad brutal en cuanto a los poderes que tiene, por decirlo de alguna forma, pero sin embargo es aburrida. Por hacer sí. Por hacer un apunte, nosotros sí que trabajamos con una dirección hacia por ejemplo, la aplicación móvil está en inglés, el hecho de trabajar en los MUPIs municipales son espacios de publicidad que son tanto para residentes como para el público, además se intenta que sea en la temporada estival donde se genere ese impacto, pero obviamente es el paso futuro, el conseguir que todo ese trabajo con los residentes, pues sean los residentes los que pongan en valor sus aguas y defiendan que la Posidonia les está sirviendo a ellos todo el año, tiene un valor ecosistémico. Al final nosotros hablamos mucho de patrimonio natural. Todos teníamos claro que protegemos el patrimonio histórico, el castillo de mi pueblo no dejaría que cualquier turista fuera a quitarle una piedra, pues la Posidonia en este caso, nuestros bosques, eso es patrimonio natural de todos los que aquí vivimos y los futuros y los pasados. Pero es importante esto, es muy importante y por eso creo que cuando hemos trabajado con municipios, vosotros también tenéis experiencia, que perciban, no es lo mismo hablarle de la Posidonia de un determinado punto de costa a un municipio que esté alejado de ella, que al propio municipio que lo considera como parte de su patrimonio natural. Es parte de su patrimonio, es suya, es una forma de posesión que le hace a lo mejor identificarse mucho mejor con ella. Yo creo que es importante también, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta más por aquí? Sí. Sí, es una duda sobre cuando hay un fondeo sobre Posidonia. Una vez se sube el ancla y se arranca la Posidonia, ¿es posible que si se suelta y no se sale a superficie, pueda enraizar o ya se pierde? Podría enraizar, pero la probabilidad de que enraice es muy baja. Es verdad que hay veces que hay fragmentos que enraizan, pero muchos acaban perdiéndose. Salada y se llevara bueno, sí, dentro, sí, por ejemplo, el éxito es del 95%. Sí, de hecho, las replantaciones estas que se están haciendo en Mallorca, en la bahía de Pollença, usan fragmentos que no arrancan, sí. Y el éxito es muy bueno. Ahora no me acuerdo, pero la supervivencia es súper alta. Sí, el 95%, además pensad que una cosa es la erosión mecánica puede ser por una ancla, puede ser por un arrastre, aunque ahora está regulado más allá de los 50 metros y eso en teoría ya no ocurre, pero también puede ser por las tormentas. O sea, hay procesos naturales que además el cambio climático está acelerando y violentando, haciendo tormentas mucho más intensas, que arrancan fragmentos que luego podemos encontrar en la playa y se puede hacer un trabajo de recolección y de replantación de esos fragmentos. Si están en la playa quizás ya sea más, ya está un poco, pero si están en el fondo, pues sí. Hola, bueno, quería agradecer primero vuestra charla. Mi pregunta es, yo soy de Calpe, soy de una zona donde hay pradera y desde hace unos años existe, pues, entre Calpe y Altea una piscifactoría y quería saber si supone una amenaza o es sostenible que puedan convivir tanto pradera como piscifactoría. Creo que le toca un poco más este tema a Santiago, pero bueno, quien quiera. Mía, sobre todo. Sí. Me ha tocado. Pues, bueno, depende de cómo está situada esa pradera. Si se han hecho los estudios previos que se deben hacer de difusión de corrientes, etcétera, pues normalmente se ha estimado siempre 1 kilómetro alrededor del centro, ¿no? de la piscifactoría. Ahora los últimos estudios ya dicen que es recomendable 2 kilómetros alrededor, que no haya pradera. Y deben ponerse siempre en zonas donde en el fondo no haya ningún ecosistema importante, ¿no? En este caso se suele poner sobre fondos blandos, ¿no? Entonces, el problema es que si tienes todo
todos los papeles, porque yo sé que en Calpe hay mucho movimiento con este tema, ¿no? Entonces, depende de dónde la pongas. Una cosa es en la piscifactoría, el impacto que pueda tener en el mar, otra es el impacto visual que pueda tener, paisajístico, en este caso, tanto de día, porque no te apetece ver cerca las jaulas de la piscifactoria, como por la noche, porque tienen que tener balizas luminosas que identifiquen dónde está esa piscifactoria, pero en principio, ahora, las primeras que se pusieron, los estudios, hay algunas que estaban incluso sobre praderas de Posidonia, pero ahora las que se ponen tienen que tener unos estudios de impacto previos que indiquen que al menos minimizar el impacto que tenga esa instalación, ¿no? Siempre va a haber impacto, obviamente, porque tanto positivo como negativo. En este caso, en la zona donde el otro día me pasó algo por primera vez en 30 años, que buceando, contando Posidonia, pues apareció un grupo de delfines rodeándonos a 10-12 metros de profundidad, enfrente de la playa de Levante de Benidorm. O sea que no estamos hablando de una zona, digamos, que no tiene impacto antrópico, Entonces, estos grupos de delfines que ya son estables, lo que hacen es beneficiarse de las instalaciones de las piscifactorías, porque alrededor de las jaulas circulan un montón de peces que se benefician de la comida que cae, restos, etcétera, ¿no? Entonces, esto por un lado. Simplemente que beneficia a algunas especies, no quiero decir que sean maravillosas las piscifactorías, pero en Alicante es que, debido a los problemas que hubo con el Gloria, por ejemplo, se llevó por delante las piscifactorías de Castellón. ¿Qué es lo que se ha hecho? Esas mismas empresas están trasladando esas piscifactorías hacia la zona de Alicante, que es una zona, digamos, que está más protegida de los grandes temporales que está habiendo últimamente, ¿no? No siempre están protegidas, pero sí. Entonces sí que está habiendo problemas en algunos municipios. Por ejemplo, donde estoy yo, que es Campello, se ha instalado prácticamente la piscifactoría más grande que hay. Tiene todos sus permisos, todos sus papeles en regla. No se ha podido hacer nada. Quedan 2 barcos de trasmayo en el puerto de Campello. Prácticamente todas las instalaciones las ha comprado ya la piscifactoría. Los patrones de los trasmayeros pues han pasado a la piscifactoría, etcétera. O sea, tiene una capacidad económica difícil de parar en muchos municipios pequeños, ¿no? Calpe a lo mejor puede pararlo un poco, pero ya te digo que las que están con todos los permisos, los estudios previos, etcétera. Lo otro ya, pues ya son cuestiones que bueno, son de otro ámbito, ¿no? Pero ya te digo que en principio, al inicio, todos los estudios indicaban que era 1 kilómetro alrededor de la instalación. Ahora, más conservadores, los estudios nos indican que sería recomendable que estuvieran a 2 kilómetros de distancia las praderas más cercanas a la piscifactoría. ¿Que lo cumple la de Calpe? No lo sé. Sí, me gustaría añadir que el impacto es por las partículas ricas en nutrientes y materia orgánica que llegan al fondo, que esto pueden disiparse varios cientos de metros y esto es lo que acaba dañando la Posidonia. O sea, que la daña a través del deterioro de la calidad del sedimento. De hecho, ya digo que las primeras, por ejemplo, la primera de Campello, que era una muy pequeña, sí que se instaló en el límite ya de mayor profundidad que había en la pradera, estaba solo 25 metros. Eso luego hubo que trasladarlo, etcétera, ¿no? Porque al principio, pues hace 20 años, pues, o 25 o más, se hacían las cosas como se hacían. Ahora se intenta, las piscifactorías van a estar, entonces que si están, que estén ambientalmente lo mejor posible y que impacten lo menos posible. Siempre van a impactar, ¿eh? O sea, cualquier instalación que hagas, sobre todo algo que no se tiene en cuenta, los escapes. Los escapes que se producen en las piscifactorías, pues de dorada, de lubina y de otras especies más agresivas todavía que estas dos, pues hacen que en muchas zonas sean un problema. No problema para los pescadores, que ya saben cuando hay escapes porque empiezan a pescar doradas, que se las llevan a sacos, pero sí que hay especies más agresivas que pueden tener un impacto sobre el ecosistema bastante alto, ¿eh? Entonces, los escapes es uno de los principales problemas.
Por eso las especies deben ser siempre las que son, ¿no? En este caso. La corvina, por ejemplo, es muy agresiva, es una especie muy agresiva y en Alicante nos han visto en la vida corvinas en el medio natural y ya se están viendo, y bastantes. No sé si queda alguna pregunta más que queréis hacer. A mí sí que me gustaría abrir un apartado. Obviamente hablamos de Posidonia, Posidonia oceánica, porque hay otras especies de Posidonia, pero también hay otras especies de plantas marinas en el Mediterráneo que a veces quedan eclipsadas por, obviamente, el papel fundamental que tiene la Posidonia, pero quizá en ese futuro, en esas especulaciones sobre si va a haber un retroceso, ¿no?, de la Posidonia, pues quizá también nos tenemos que preocupar, ¿no?, de estas otras especies. No sé si queréis comentar o presentar. Algunas sí que han aparecido, Nuria, en tu presentación, para los que han leído rápido, Zostera. No, bueno, sí que hay, en el Mediterráneo hay Cimodocea nodosa y luego Zostera nolti. Puntualmente puede haber Zostera marina, pero bueno, esta tiene una distribución atlántica. Bueno, y en el Pacífico también hay algo. Y luego también estamos en el Mediterráneo oriental, ha entrado la Halófila stipulacea, que viene del Mar Rojo y bueno, que con el agua caliente pues va extendiéndose. Entonces, yo creo que sí que es relevante prestarles atención, sobre todo a la Cimodocea nodosa, que es una especie que, aunque esté distribuida en el Mediterráneo y en el Atlántico, bueno, por el norte de África, es una especie que puede tener protagonismo a lo largo de este siglo porque es una especie termófila, o sea, le gusta el agua caliente, y con el escenario de calentamiento del Mediterráneo pensamos que es una especie que va a extenderse y bueno, puede ocupar espacios que ocupa Posidonia y bueno, puede ser, evidentemente es una planta más pequeña, posiblemente no tendrá las mismas funciones que la Posidonia, pero bueno, tendrá su papel. Y bueno, en términos de captura de carbono no hay tantas medidas como Posidonia, hay pocas estimas, o sea que es una especie interesante a tener en cuenta. Y eso. E incluso también está la Halófila stipulacea, que viene tiene una distribución tropical, pero bueno, también las proyecciones, modelos de distribución de especies en los distintos escenarios también es probable que se extienda. Y lo que sí que vemos es que, aunque sea pequeña, la stipulacea, que es exótica, las especies exóticas tienen como muy mala prensa, pero bueno, depende qué es lo que mires. Si miras carbono, la tasa de captura de carbono de enterramiento a largo plazo por esta Halófila stipulacea es muy alto. Entonces, bueno, por ejemplo, la biodiversidad no es la misma, es menos diverso, pero bueno, otras funciones pueden ser interesantes. A mí me da un poco de pánico hablar de sustitutos, ¿no? A veces, porque es verdad que cuando hablamos de alcanzar esos puntos de inflexión, ¿no?, siempre aparecerá un nuevo equilibrio. Pero claro, el sustituto tendrá la misma capacidad. O sea, el sustituto que aparezca tendrá unas capacidades diferentes. Por ejemplo, Cimodocea efectivamente es mucho más versátil en cuanto a recolonización, pero tiene unas capacidades menores que la Posidonia en cuanto a retención de sedimento, en cuanto a aliviar esa energía del oleaje que golpea la costa, con lo cual, claro, un sustituto puede llevar a una situación, a configuración diferente, pero no solamente del fondo marino, sino también de las costas. Eso al final nos afecta a las personas, ¿no? Entonces, todo es replanteable, obviamente, pero da un poco de enfrentarse a escenarios todavía desconocidos como consecuencia de esos cambios, ¿no? Sí, bueno, yo simplemente comentar que nosotros, por ejemplo, el seguimiento de Cimodocea, vemos que a veces tenemos un problema, ¿no?, a la hora de muestrarla en el campo, que es que si bien la Posidonia oceánica vas año a año, sabes que está ahí y repites las mediciones, la Cimodocea es mucho más vulnerable, por ejemplo, a los temporales,
que últimamente ha habido bastantes y bastante grandes. Entonces, te puede ocurrir que de un año para otro te desaparezca o te cambie la configuración completa de esa pradera de cimodocea, porque no son tan estables ni están, como decía él, tan arraigadas, ¿no? ni forman esa red tan tupida, por lo menos en la zona donde nosotros tenemos estaciones de esta especie, ¿no? Simplemente comentaros eso, porque lo demás ya está comentado. Pues bien, no sé si os queda alguna pregunta. Yo no sé si queréis de alguna manera hacer alguna conclusión. Yo recordar un poco que bueno, la Fundación Oceanographic trabajamos en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy obviamente el objetivo 14 está aquí, que es vida submarina, pero muy importante el objetivo 17, que es la colaboración para conseguir los objetivos. Entonces sí que, como conclusión, por mi parte, que luego no sé si queréis añadir algo, sí que un poco, yo creo que todas las instituciones, y aquí nosotros los primeros, pues tenemos que espabilarnos en mirar no solo hacia adelante, hacia dónde queremos llegar y nuestros objetivos, sino también hacia los lados, porque bueno, ya hemos visto que hay mucho trabajo y que cada uno en su papel, ya sea como investigador como divulgador, pues podemos ayudar para avanzar en estas líneas. Yo voy a apuntar una cosa y tiene que ver con el objetivo 17, pero llevado al espacio que ocupamos en este planeta, ¿no? Centramos el tiro en el cambio climático o en el calentamiento global, pero nos olvidamos de otra serie de amenazas que todas se retroalimentan. En el caso de Posidonia pasa algo parecido, como especie con una serie de amenazas que no solamente... Pongo el ejemplo que me ha venido muy bien a la cabeza en cuanto a ese exceso de nutrientes o de partículas que pueden liberar la acuicultura, las jaulas. Bien, eso efectivamente, como ha comentado Nuria, tiene un efecto sobre el sedimento, como consecuencia sobre la planta, pero ese nutriente también limita la transparencia del agua y la cantidad de luz que llega. Ese nutriente también hace que se epifiten mucho más las hojas y como consecuencia el herbivorismo se incrementa. Es decir, todo se retroalimenta, ¿no? Con lo cual que pensemos que nuestros actos no solamente tienen que ver con la minimizar, en este caso cuando hablamos de cambio climático, pero de cambio global, las emisiones de CO2, sino hay una serie de parámetros más que cuando ese sobrecalentamiento afecta a un ecosistema que está ya debilitado por el resto de motores de ese cambio, la repercusión es mucho mayor. Pero por eso lo uno con el tema de las alianzas. Solos no hacemos nada, de verdad, las alianzas son fundamentales. O sea, no saquemos tripas y pecho de decir que bien hemos hecho el trabajo. Cada uno aportamos lo que aportamos, pero sin la unidad de todos y la colaboración de todos. Y ahí hablo tanto de las alianzas entre comunidad científico-técnica, gobernanza, el sector privado es cada vez más importante. Hasta ahora, y lo tengo que decir, pues por mi experiencia, la responsabilidad social empresarial o corporativa, hasta hace no mucho tiempo, y en algunos casos se mantiene, era más un elemento de marketing. Cada vez más es una necesidad obligada, es decir, aprovechemos también la iniciativa privada en cuanto a este tipo de alianzas. Y te ha faltado el objetivo número 4 de la educación y divulgación. Exacto. No sé si queréis... Sí, bueno, principalmente agradecer a todo el mundo que ha asistido, sobre todo siendo viernes por la tarde, comienzo de puente. Tiene mucho mérito venir a hablar a escuchar y a participar para hablar sobre Posidonia y hispaneógramas marinas, y sobre todo en este formato que por experiencia pues cada día pues tienen menos participación, que son estos formatos llamados, los llamaremos analógicos, en contra del mundo digital, que ahora todo se hace por webinars y videoconferencias, todo esto. Terminaremos haciendo TikTok todos al final. Y nada, sobre todo eso, agradeceros, y simplemente la intención era aportaros la experiencia que hemos ido acumulando estos años de participación en el programa Posimed, y que bueno, que está abierto, sigue abierto a la participación de las personas que estén interesadas, ¿no? Sobre todo, normalmente de la zona de Valencia acuden a las estaciones de muestreo que tenemos en Javia, Denia, toda esa zona,
que es la más próxima a Valencia y que casi es el sitio de buceo al que va toda la gente de aquí, de la provincia de Valencia, ¿no? Que es la zona más próxima con zonas más o menos interesantes, ¿no? Para los centros de buceo. Y nada, sobre todo eso, agradeceros vuestra asistencia. Bueno, yo me sumo a estos agradecimientos a todos vosotros y bueno, no solamente me gustaría añadir que bueno, las paredes de Posidonia y también del resto de fanerógamas marinas, igual que toda la vegetación costera marina, pues que, bueno, que son, y otros ecosistemas, y al igual que otros ecosistemas, son un aliado clave a la hora de hacer frente a todos los impactos que tenemos, que nos vienen ya del cambio climático. Entonces, bueno, que es un ecosistema súper valioso por todo lo que nos está generando ahora y todavía va a recobrar todavía más importancia a lo largo de este siglo si conseguimos conservarlo y mejorar su estado. Y nada, muchas gracias. Pues la Marea del Cambio nos ha acompañado durante todo este curso. Realmente fue una idea loca que empezó este año con la propuesta de una entidad privada, de Frosch. Nada de esto habría sido posible sin ellos, porque ellos han cubierto los costes de todas las charlas que hemos tenido a lo largo del año, de todas las personas que han estado viniendo. No sé si les conocéis, creo que os han dado, si no luego podéis recoger un bote de detergente que creo que os sorprenderá, a mí por lo menos me ha sorprendido. Y es una marca que trabaja con todos sus productos desde un punto de vista de protección ecológica. Yo creo que ha sido una aventura muy emocionante. De hecho, me han sorprendido cuando hoy me han dicho que era la última charla de la Marea del Cambio, porque bueno, hemos hablado de Pinna nobilis, hemos hablado de corales, muchas caras que veo aquí han estado en varias charlas, estuvimos hablando de angelotes, creo que habéis conocido una gran cantidad de proyectos, estuvimos hablando también de tortugas marinas. Ojalá podamos seguir el año que viene. Estad atentos también a nuestras redes, porque creo que va a haber algunas actividades anexas a la Marea del Cambio, algunas acciones más prácticas. Igual tenemos suerte y pues podemos hacer algo ya directamente en otro entorno, en una playa, y salir de las aulas y las salas y los salones de actos. Ha sido un placer contar con todos vosotros. Sabed que, aunque esto sea el formato analógico, siempre que tengamos respuesta, yo creo que la Fundación va a seguir apostando por traer este tipo de foros y sobre todo por salir de la comodidad de nuestro acuario, de nuestra casa y traer este tipo de charlas a estos espacios, que yo creo que cada vez es más importante que hagamos eso. Y nada más. No sé si Alicia me dirá que me olvido algo, creo que lo comento todo. Bueno, tenéis fuera, estamos haciendo con esto de la Marea del Cambio un acto participativo que es como una cápsula del tiempo. Hay un artista que es Ana Cabo que ha hecho una cápsula así muy imaginativa que es como la escafandra de un buzo y la gente ha puesto sus propósitos para el mar del futuro. Y se van a guardar en esa cápsula que va a quedar sumergida durante una serie de años en un acuario del Oceanographic y nada, dentro de 10 años, si estamos por aquí y seguimos, pues lo abriremos. Así que bueno, os invitamos a que paséis a recoger vuestro detergente y lo pongáis. También pondremos este QR con la aplicación, aunque bueno, si buscáis Proyecto Posidonia, pues lo podéis encontrar. Muchísimas gracias a todos y nada, esperamos veros el año que viene.